Doctor José Acosta es economista, pero experto en materia internacional, en finanzas y en análisis, sobre todo en la economía mundial. ¿Cómo ves el panorama mundial hoy con las economías, particularmente con esta nueva realidad, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea y China, que son quienes manejan el tablero geopolítico de la humanidad? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un placer para mí saludarlo y un saludo para tu audiencia. Yo diría que a partir de esta segunda presidencia de Trump ya se puede hablar definitivamente del fin de la Guerra Fría. Ya el mundo como lo veníamos concibiendo en términos de capitalismo versus socialismo, comunismo, ya no tiene sentido. Incluso yo diría que se han redefinido las derechas y las izquierdas. En algún momento se llegó a hablar de que la ultraderecha se asociaba con el nazismo, aunque el nazismo era nacionalsocialismo, era socialista. Pero bueno, para darle como mala fama a la ultraderecha se le asociaba. Hoy en día... Esto pasó en Alemania ahora, precisamente. Exactamente, vemos que ya la derecha no es una mala palabra en Alemania, no es una mala palabra en Argentina, y hay varios lugares donde bueno, la derecha está como de moda de nuevo. Ahora, cuando tú hablas de derecha e izquierda, en el sentido tradicional, sí, señor, hay cuestionamientos en ambos lados. Por ejemplo, ahora Argentina, que escogió un gobierno de derecha más hacia lo que llaman el neoliberalismo. ¿Cómo está el problema de las criptomonedas, que ha creado un escándalo inmenso en Argentina, que inclusive ha cuestionado al presidente Milei, que tenía éxito financiero y económico? Efectivamente, yo estuve siguiendo ese tema con mucha atención y mucha preocupación, y la conclusión a la que yo llego de verdad es que me parece que fue una exageración de algunos medios que todavía están controlados por la oposición y por el kirchnerismo. En principio, como lo planteaban, no había sino dos opciones: o el presidente había estafado a los argentinos, o el presidente era un bobo que se había dejado engañar. Pero luego, una semana después, surgió la última encuesta y el presidente no perdió popularidad. Entonces yo decía, pues esto no puede ser, o sea, esto es un caso muy grave, como lo planteaban los medios, y por qué la popularidad no sufre. Mi conclusión, en resumen, sin entrar en los detalles, que podríamos entrar si usted quiere, es que se exageró lo que había pasado. Efectivamente, el mundo de las criptomonedas es un nicho muy especializado, donde la gente que interviene en esas cosas conoce los riesgos, conoce lo que puede pasar, es de alta volatilidad, y efectivamente al final el ciudadano a pie, el argentino a pie, lo que está viendo es que hay una mejora en la macroeconomía de Argentina. Tal vez no hay tanta mejora en la microeconomía, que es lo que a las personas les interesa, pero estos temas de las criptomonedas realmente no lo afectaron. Efectivamente, el presidente Milei parecía apoyar una nueva criptomoneda. Estuvo por 4 horas, él puso un tweet que estuvo por 4 horas, en ese tiempo la criptomoneda subió de precio. Hubo una situación un poco rara que los emisores de la criptomoneda aprovecharon y tomaron ganancias, y eso se vio un poco mal. El presidente retiró el tweet donde retiró su apoyo, digamos, y la criptomoneda se desplomó, y los inversionistas, hubo algunos que perdieron dinero. Ahora, son inversionistas que saben que están en estos mercados de alta volatilidad, de alto riesgo, y que están acostumbrados a estas pérdidas. El ciudadano de pie, el ciudadano argentino, no se iba a ver ni beneficiado ni se vio perjudicado. Ahora, hay un tema que la prensa argentina destaca en La Nación: la prudencia que un jefe de Estado tiene que tener con iniciativas a nivel privado muchas veces, que es preferible esperar y no precipitarse, porque en este caso los que oponen a Milei dicen que el hecho de que él se parcializara hizo que muchos creyeran en él, y después se le ha tratado de excusarse de lo que dijo. Entonces, el planteamiento es hasta qué punto el presidente tiene que tener la prudencia, o los jefes de Estado, o los gobiernos, sí, o los que tienen responsabilidad política. Evidentemente, por eso le decía, en su momento se planteó como que el escenario más benigno era que simplemente el presidente había sido imprudente. Porque evidentemente, sí, yo recuerdo aquí en algún momento, o sea, sí siento que los presidentes tienen que tener cuidado hasta en esos detalles. O sea, el presidente Milei a lo mejor le da sed, pero si lo ven tomándose una Coca-Cola, entonces a lo mejor piensan que él... Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque... Y entonces ahí es donde yo le decía que me parece que sí hubo una falta, digamos, de prudencia de parte del presidente, porque él directamente sugirió y recomendó esta criptomoneda.
aunque algunos dicen que algunas imprudencias se hacen a propósito, sobre todo el jefe de Estado, con tesis, jugando un poco al póker, al todo o la nada, como el presidente Trump, pero que tiene su diplomático para después suavizar y llegar a acuerdos, como pasó con Panamá, por ejemplo. Claro. No es tomar el canal, pero hizo que el gobierno de Panamá reflexionara y llegar a acuerdos que favorecen a Estados Unidos. Bueno, claro, pero es que esa es otra cosa. Una cosa es hacer un bluff político, pero este era como un bluff Comercial. comercial, exacto, en el cual, y además como, de nuevo, no vemos qué podía haber ganado la nación argentina o el pueblo argentino, incluso si la criptomoneda hubiera funcionado. Entonces sí me parece, evidentemente, como le decía, que hubo un poco de imprudencia, tal vez, como él no es político, no está acostumbrado a ese actuar político, él siguió actuando como una persona privada, y de hecho él lo dijo, yo en mi cuenta personal, sí, pero tú eres el presidente de Argentina, y lamentablemente eres el presidente de Argentina 24 horas al día, tú no puedes decir porque es sábado, porque es domingo, o porque es después de las 6 de la tarde, que entonces en ese momento, o sea, ¿en qué momento te quitas el sombrero y te pones el sombrero de presidente de Argentina? Realmente el presidente de Argentina es el presidente de Argentina 24 horas al día por los 4 años que fue electo. A raíz de esto, en el tema económico y financiero, tú que has sido y has trabajado en bancos, en muchas experiencias acá y en el exterior, eso que en Europa se ha impuesto y en Estados Unidos la educación financiera desde la escuela para que los niños, los jóvenes, al ser adultos, manejen mejor sus economías personales y a nivel de este tipo de iniciativas, por ejemplo, las criptomonedas. Eso es muy importante y de hecho la finanza, a mí siempre normalmente me invitan a programas como, bueno, este es un programa de análisis, pero incluso me invitan a programas de variedades, porque hoy en día hay mayor interés en los temas económicos y eso me parece muy interesante. Yo siempre digo que los venezolanos, por nuestra experiencia y por lo que hemos vivido, son expertos. O sea, para mí es muy sencillo explicarle a mis estudiantes aquí en Venezuela, en Caracas, lo que es la inflación, porque los estudiantes pues la han vivido. Las madres de ellos las han vivido, los padres, o sea, independientemente de si son estudiantes universitarios o no, la persona independientemente de su nivel intelectual. Ahora, por ejemplo, cuando yo di clase en la Universidad de Panamá, pues nada, explicarle a un panameño qué es la inflación, sí tienes que empezar como desde el principio. Y es una cosa que, ok, a lo mejor la entienden en teoría, pero no la han vivido y no la entienden en la práctica. Efectivamente, la economía no es que es más importante ahora que antes, pero la gente ha tomado conciencia de la importancia que tiene y por eso es que se está estudiando ahora en las escuelas y en todos los ámbitos. Bueno, muchísimas gracias a José Acosta, economista y Gracias a experto usted. en economía internacional. Y habrá otra oportunidad para seguir conversando sobre temas de la economía, Claro que sí. porque apenas estamos comenzando el año y el mundo de la economía es muy complejo. Claro que Y sí. muchos riesgos, que es uno de los temas tuyos, el riesgo, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. Gracias entonces y seguimos con otros entrevistados, sobre todo con un problema mundial que es la migración, que es tan importante y con la diáspora venezolana se hace más importante para nosotros. Ya conversamos sobre el marco jurídico internacional y especialmente ayudar a aquellos que necesitan orientación en el tema de la migración y en este caso con un especialista sobre todo que trabaja como experto en Estados Unidos y es venezolano. Ya regresamos.